¡Hey! ¿Qué tal estáis, fanáticos de UFC? Soy Pablo Arroyo y toca hablar de The Great, de Alexander Volkanovski, porque hay poco movimiento para el ex campeón del peso pluma. Alexander Volkanovski fue duramente noqueado por Ilia Topuria en su última aparición y cedió el cetro de campeón de peso pluma. Perdió ese cinturón y desde entonces, bueno, se le ha asociado a varios combatazos, pero no hay nada concreto. No hay nada concreto y precisamente este vídeo es para hablar un poco de qué puede venir para Alexander Volkanovski, porque hay un rumor que últimamente ha salido en en varias fuentes. Yo no le he dado demasiada importancia, demasiado interés, porque no son fuentes de toda confianza, no son demasiado fiables esas fuentes, pero aún así son varias, diversas, entonces lo voy a comentar y lo voy a dejar. Creo que muy alejado de la realidad, es muy poco probable este combate, pero se estaría hablando de un combate entre Alexander Volkanovski y Justin Gaethje. Justin Gaethje, recordemos que viene de ser destruido por Max Holloway, de ser brutalmente noqueado y perder ese BMF, ese BM Motherfucker, ese cinturón un poco de pega que pone la UFC para enfrentar a determinados bestias y dar un poquito de juego, un poquito de morbillo a ese enfrentamiento, pero todos sabemos que es un cinturón que no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez, poco más que dejarlo en tu casa como trofeo. Es verdad que sí da cierta popularidad, pero validez como título, ninguna. Esta es la realidad. Perdió ese combate y lo perdió de forma tremenda. Había perdido todos los asaltos y llegó al final, se retó con Max Holloway y acabó brutalmente noqueado. Desde entonces tampoco se sabe nada de él, pero esto es bastante más reciente. Así que, bueno, toca ver qué puede pasar si este enfrentamiento es real. Yo ya os digo que es un rumor que ha surgido, pero no le doy demasiada importancia. Aunque está claro que a Alexander Volkanovski le podía interesar este combate por lo mediático y porque a alguien que ya venció en 3 ocasiones como es Max Holloway ha sido capaz de noquear a esta persona, con lo cual él podría tener mayor interés si cabe en este enfrentamiento. Esta es la primera de las posibilidades. La segunda, atención porque esta sí que tiene visos de realidad. Estoy empezando, como os estáis dando cuenta, con el peso ligero. Luego bajaremos a su división y hablaremos de algún otro nombre, pero en el peso ligero, manteniéndonos, hay un nombre que el mismo Alexander Volkanovski ha dicho en alguna ocasión que le interesaría este combate y creo que a UFC podría interesarle, ¿por qué no?, este duelo de ex campeones. Alexander Volkanovski contra Charles Oliveira. Esta sería otra probabilidad, otra posibilidad, sería una posibilidad interesante, sin lugar a dudas. 2 ex campeones, 2 personas que se quedaron sin la corona del peso donde compiten y 2 de los mejores peleadores del roster de UFC. Esto es una auténtica realidad. Charles Oliveira es el mayor finalizador de la historia de la compañía y Volkanovski ha sido un campeón muy durable y ha sido un campeón muy top de la división de peso pluma. Así que este enfrentamiento cumple todos los requisitos para ser un enfrentamiento potente, para ser un enfrentamiento interesante y para, ¿por qué no?, que UFC acabe soltando el contratito para que ambos peleadores firmen. Además, se cumple también en este caso que Alexander Volkanovski, el protagonista de nuestro vídeo, está interesado en este combate, en alguna ocasión lo ha dicho y estoy seguro de que, bueno, no va a quedarse de brazos cruzados esperando a que Topuria enfrente a Max Holloway a la espera de recibir una revancha. Se va a mover, esto es un hecho y, bueno, toca buscar contra quién se va a enfrentar. Pero bueno, cerramos el capítulo de peso ligero donde hemos nombrado a Justin Gaethje y a Charles Oliveira, du Bronx, para bajar a su división, para bajar a su peso pluma. Recordemos que tanto él como Max Holloway durante años se encargaron de barrer la división y en esa barrida de división, particularizando en nuestro protagonista, en Volkanovski, ya se deshizo de gente como Brian Ortega o Jair el Pantera Rodríguez, que si nos atenemos al ranking deberían ser los siguientes interesados en enfrentar a
Alexander Volkanovski contra el Pantera. Casi lo descartaría, le venció por KO técnico y además después el Pantera también perdió contra Brian Ortega. Ese es un nombre casi a tachar, está bien colocado como número 4. El número 2 es Max Holloway, no tiene ningún sentido este enfrentamiento. Y en el número 3 está un Brian Ortega al que ya venció, pero el que le hizo sudar, le puso contra las cuerdas. De hecho, podemos hablar de una de sus victorias más apretadas, podría haber tapeado, podría haber sido finalizado y una revancha creo que podría tener cierto interés. Podría tener cierto interés deportivo seguramente, aunque hay que ver Brian Ortega cómo está porque se cayó su pelea contra Diego López por enfermedad. Hay que ver cuándo vuelve, en qué condiciones vuelve y ver si es un nombre que podría estar en la agenda de Alexander Volkanovski. Y ahora, atención, vienen dos nombres. Uno de ellos con muchísimas probabilidades, deportivamente sería lo suyo, sería un gran desafío y tendría mucho sentido ver este combate. Y otro que podría ser cierta fantasía, le dejamos para el final. Vamos primero con el que más sentido tiene. Obviamente estoy hablando de un invicto como es el ruso Movsar Evloev. Tiene mucho sentido que pudiésemos ver este hipotético combate. Sabemos que el ruso Movsar Evloev ha retado últimamente a Diego López y bueno, de momento no hay una confirmación de que ese combate pueda darse, pero ¿por qué no contra Alexander the Great Volkanovski? Si Alexander es el número 1, si Volkanovski lidera el ranking de los no campeones, si quitamos al campeón, es el número 1 Alexander Volkanovski, contra el número 5 Movsar Evloev, imbatido, cuenta por victorias todas las peleas de su carrera y lógicamente todas las que ha disputado en UFC. Y es un peleador muy duro, no es el más vistoso, pero es un peleador que podría suponer un peligro para cualquiera. Así que un enfrentamiento contra Alexander Volkanovski tendría muchísimo sentido. Quizás de este vídeo de los que vamos a hablar es el que más sentido tiene ese enfrentamiento contra Movsar Evloev. Y marchándonos de estos 4 nombres, ¿quién es el quinto hombre? Y esto es una apuesta lógicamente personal. Y sería Diego López. Esto está claro. Diego López, aunque me parece demasiada subida en el ranking y creo que en su último combate venció a Dan Ige, le costó ese tercer asalto, de hecho ese tercer asalto lo perdió, pero venció a alguien como Dan Ige que había aceptado la pelea 4 horas antes. Esto es una locura. Pero él cumplió en su apartado, él se vio agresivo, se vio bien, se vio dominante en los 2 primeros asaltos, le pusieron a un tipo muy difícil, a uno de esos infinalizables, y se llevó una victoria. Ahora queda ver qué paso viene para él, quién es su siguiente rival. Como ya os he comentado, Movsar Evloev y él tienen cuentas pendientes. Ya la ganó Evloev en su pasado, fue el debut en UFC de Diego López y estuvo a punto de finalizarlo. Tendría mucho sentido esta revancha, pero ¿y si UFC decide impulsarle aún más allá y darle directamente un combate con Volkanovski? Esto lo veo injusto para muchos peleadores, pero si nos atenemos al ranking, el número 1 es Volkanovski, el número 3 es Brian Ortega y Diego López iba a haber enfrentado al número 3. Así que o reprograman ese combate o quizás, porque no, le pueden dar directamente a Volkanovski si es que Volkanovski no tiene una opción mejor. Así que este sería el quinto hombre, esta sería la quinta posibilidad que toca hablar en este vídeo. La verdad es que creo que el que más sentido tiene es Movsar Evloev. El que más me gusta personalmente quizás podría ser con Charles Oliveira. Y el que, bueno, menos sentido tiene, aunque es más fantasioso y creo que no se va a dar, es contra Diego López. Pero bueno, ahí tenéis esas 5 posibilidades. Así que, bueno, es vuestro turno. Dejadme en los comentarios cuál de esas posibilidades os gusta más, con cuál os quedaríais y quién creéis que acabaremos viendo para enfrentarse a The Great. Dejármelo todo en los comentarios. Si este vídeo os ha gustado, dale un pulgar arriba, suscribiros, compartirlo, dale a la campanita para no perderos ninguna de las constantes actualizaciones que tenemos en este canal. Y aquí me tenéis para mucho más contenido UFC. ¡Saludos!